Bueno, ¿qué tal? Hoy hablamos de mujeres, pero también de hombres, porque la igualdad y los problemas que vienen por la falta de igualdad no se arreglan sin la implicación del otro sexo. Y en esto trabajan mucho las personas que hoy tenemos en este plato y que por su labor han recibido recientemente el Premio Emakunde de la Igualdad. Premio a los módulos, o sea, asociaciones vecinales de asistencia psicosocial de Bilbao, de Recalde, Irala y Deusto San Ignacio. Itziar, Rafa, egunon. Eta zorionak. Bueno, un premio así da oxígeno, sin duda, para seguir peleando. Bueno, sobre todo supone un reconocimiento a una labor de años. Ten en cuenta que llevamos desde el año 80-81 funcionando en ámbitos inicialmente muy marginales de lo que era la lucha por lo social, hoy en día muy integrado en las instituciones. Y desde luego las propias instituciones han asumido en gran parte la lucha que nosotros hemos venido manteniendo desde entonces, incluso nos han integrado tanto a nosotros como a otros centros y otras asociaciones que entonces ya luchaban por aspectos más o menos marginales de la sociedad, se han ido integrando en las instituciones, afortunadamente. La verdad es que os han dado el premio a la igualdad, pero no empezasteis con temas de mujer, empezasteis haciendo frente a la toxicomanía. Sí, inmediatamente, primero fue a partir de los familiares de chicos y chicas del barrio que tenían problemas con las drogas, y los problemas de entonces eran que te podían costar la vida, ¿no? Porque estaba todo el tema de la heroína descontrolada y el tema del SIDA también. Entonces las familias estaban hechas polvo y se asocian y buscan profesionales que les ayuden, y así ese es el primer germen, digamos, del servicio de toxicomanías, del módulo y de los 3 módulos. A la vez también había dentro del movimiento vecinal las asociaciones de mujeres, el grupo de mujeres del barrio, que tenían una serie de necesidades específicas derivadas de la falta de igualdad, derivadas de la dificultad para acceder a una sexualidad libre, placentera, a una maternidad libre y elegida, porque no había anticonceptivos, no había posibilidad, no había ley de divorcio, el aborto estaba penado, había que viajar al extranjero para poder hacerlo. En fin. Vamos, que estaba todo prohibido. Todo prohibido para las mujeres. Bueno, estaba prohibido, pero sí, había una gran red de asociaciones muy potentes, hablamos del posfranquismo, años 79, 80, 81, y la verdad es que en aquel momento se constituían asociaciones para todo. Había una asociación que es de la que nació el módulo, que era en favor de los familiares de otra de mujeres. Heroinómanos, pero de personas toxicómanas, pero sí, bueno, también había una asociación de mujeres, pero yo, por ejemplo, procedo de la propia asociación de vecinos, que veníamos ya hace años impulsando este tipo de actividades, porque sí que es verdad que había muchos aspectos marginales que estaban desatendidos por las instituciones. Pero Rafa, o sea, tú te uniste rápidamente a la asociación de mujeres, a la lucha feminista, porque igual serías uno de los pioneros, ¿no? ¿Cómo te miraba la gente o qué te decían? No, para nada. En aquel momento la verdad es que el tema de la lucha de las mujeres, el tema en general del feminismo, en aquel momento quizás tenía un aspecto demasiado, demasiado revolucionario, demasiado poco o demasiado crítico con lo que las instituciones podían asumir. Nosotros, desde luego, estábamos fuera de las instituciones, pero nosotros de ahí, el planteamiento que asumíamos de este tipo de asociaciones era más bien el aspecto asistencial, el aspecto de la lucha, bueno, el aspecto de la contracepción, de la utilización de métodos anticonceptivos que en aquel momento estaban denostados. Es que en aquel momento no existía nada. Una caja de condones, por ejemplo, que se puede comprar en cualquier sitio, en aquella época te los daban así en todas las farmacias. Porque claro, han pasado 30 años, que se dice muy rápido, pero han cambiado mucho las cosas. Sí. Yo concretamente recuerdo de una en la que me lo denegaron, pero bueno, sí, yo creo que sí que era posible comprar condones, pero también no es menos cierto que es que en algunas farmacias te decían que no los tenían. En una sería porque realmente no los tenían, en otras porque no te los querían vender, o porque lo consideraban algo, yo qué sé, sacrílego, que de alguna manera había que rechazar. El tema de la anticoncepción en aquel tiempo era problemático. ¿Y entonces qué hacíais con las mujeres que, por ejemplo, iban a la asociación Itziar y te decían, es que yo no quiero, es que no puedo atender a más hijos? ¿Qué soluciones les planteabais? Bueno, pues se fue constituyendo
a través de una médico, de una enfermera, se fue constituyendo pequeños núcleos donde se les recetaba otro tipo de anticonceptivos. Se empezó a usar la píldora, por ejemplo, donde se informaba de los pros y de los contras de cómo utilizar, porque la marca módulo siempre ha sido que la usuaria, la clienta, la paciente, o el paciente, son los protagonistas de su salud y los que tienen que estar bien informados y gestionar su propia salud. No somos para nada partidarios de esa dependencia extrema desde la no información, desde la no comunicación con el paciente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hacíamos muchísimo hincapié no solo en darles más alternativas que el condón, para poder tener una sexualidad con una anticoncepción segura y cómoda, sino que también insistíamos mucho, entonces fue yo creo que la gran aportación del movimiento feminista a través de los módulos a las mujeres era la reivindicación de una sexualidad placentera. Porque entonces, digamos que hasta el débito conyugal era una cosa normalizada. Ahora ya, bueno, pues una violación dentro del débito conyugal es una violación, pero entonces no era ni violación. ¿Iban con sus maridos o sus parejas en algún momento? En algún momento vienen todavía, pero mayoritariamente venían ellas con sus amigas, con su hermana, con la cuñada, tal y cual, y venían a informarse y luego ya volvían encantadas y ya se establecieron pues, los controles normales de ginecología, de revisión, etcétera, etcétera, según el método anticonceptivo, según si la mujer quería tener o no tener hijos. Entonces, mucha información y eso, una sexualidad no solo segura, sino una sexualidad placentera. Entonces, potenciar que la mujer fuera protagonista de su sexualidad cuando se encontraba con su pareja en casa y que pudiera decir lo que le gustaba, lo que no le gustaba, cómo le gustaba y cómo no le gustaba. ¿Y cómo respondían los hombres antes? O sea, ¿qué os comentaban? Bueno, pues de todo, ¿no? Porque habrán cambiado igual mucho las cosas, sí, ¿no? O sea, desde las demandas en los módulos hasta vuestras Yo es que respuestas. creo que en el tema de la anticoncepción los hombres siempre se han mantenido al margen. Lo que sí que es cierto es que los hombres nos hemos ido incorporando a la lucha al feminismo. No sé, igual sería erróneo hablar propiamente que nos incorporamos a la lucha al feminismo, pero sí en el sentido de que la apoyamos en orden a lograr una igualdad o situaciones que nos parecen más justas socialmente. Y en este sentido sí que llevamos varios años en los que incluso desde otras asociaciones externas al propio módulo, pero que colaboran con nosotros, los propios hombres se han incorporado de alguna manera a la lucha del feminismo. Bueno, es que en estos momentos el feminismo incluso está asumido institucionalmente, no hay más que ver Emakunde en sí, su lucha es claramente feminista y sin embargo está asumida por las propias instituciones y la subvencionan, porque en estos momentos se entiende que ha sido una lucha realmente válida por la igualdad y que en consecuencia yo creo que pese a las críticas de determinados grupos de hombres, pues hombre, yo creo que los hombres nos debemos incorporar y de hecho nos estamos incorporando pues porque en el fondo lo que buscamos es más justicia social y el feminismo lo que persigue es eso desde el punto de vista de la diferencia de sexos. Bueno, tú formas parte precisamente de Piper Churiac, ¿no? Sí, una asociación de hombres. Sí. ¿Feministas o cómo bueno, sería difícil calificar, pero sí de apoyo a las tesis feministas. Esto efectivamente nos hace a veces chocar en algunos planteamientos concretos. Ahora, por ejemplo, tenemos una reunión sobre el tema de la próxima prevista modificación de la ley de aborto, ¿no? Nosotros, lógicamente, nos manifestamos en favor de la libre decisión de las mujeres en el tema de aborto, pues con los límites, al menos entendemos que se pueden admitir los límites que impuso la ley del 2010, de Zapatero, una ley de plazos, pero desde luego de ninguna manera aceptamos retrocesos en estas materias, ¿no? Sí, porque esto, ¿a dónde podríamos retroceder? ¿A qué tiempos? A los 70. A los 70. O a la primera ley de aborto que se sacó más limitada. Sí. Entonces, bueno, pues donde unos supuestos sí se podrían dar respuesta aquí y otros habría que darlos fuera. O sea, habría una solución para algunas casuísticas, pero otras quedarían fuera de la ley y por tanto fuera del país como solución.
Sí, sí. Esto es lo que, o sea, por ejemplo, las personas, porque ¿a qué tipo de personas atendéis a día de hoy con respecto a las de antes? ¿O se están preguntando sobre esta reforma en la que está trabajando el Gobierno? No nos están preguntando, la verdad, las usuarias viene cada una a lo suyo. La usuaria, en el momento que a ella le pille una ley que no le reconozca, nos va a venir a pedir ayuda, información o lo que sea. Pero mientras está en un debate político que no trasciende, ¿no? Mientras no haya cambiado en tus derechos vigentes nada, pues las mujeres no preguntan, porque son muy prácticas y entonces la te preguntan... La mujer te viene con la angustia puntual del momento. Entonces, tengo si de este momento problema, no hay restricción, solucionarlo? pues mientras no haya restricción no hay angustia y por tanto no hay una demanda así. Cuando la haya ya veremos a ver cómo respondemos las mujeres como ciudadanas y cómo respondemos las profesionales con conciencia feminista también, ¿no? Algo tendremos que decir o plantear o reivindicar, no lo sé. ¿Y cuáles son las angustias puntuales con las que os llegan las mujeres a día de hoy al módulo? Bueno, yo creo que han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de esa libertad para negociar con tu pareja una sexualidad agradable y gustosa para los dos, yo creo que se ha ganado mucho. Por ejemplo, yo creo que al principio fue muy difícil, nos ha costado yo creo que 30 años, pero que sí es un terreno bastante conquistado. Todavía con ciertas jóvenes interesa insistir en esto, ¿no? Porque todavía sale ese tic femenino, de ideal femenino tradicional, donde las mujeres estamos al servicio de los hombres, por tanto también al servicio de su satisfacción. Y lo nuestro, secundario, ¿no? Que lo mismo que nos comemos la parte del pescado que no quiere nadie, también si él está contento, igual que yo no esté tan contento con nuestra sexualidad, no es tan referente, no es tan importante. Y ahí siempre hay que seguir alimentando eso, ¿no? ¿Y entonces qué les decís? Que es tan simple como decirles que tienes que ellas mostrar son importantes, tus deseos. que ellas son importantes. Y lo que a ellas les pasa, y lo que ellas viven, y lo que ellas necesitan también son importantes. Entonces esto vale para nivel de planificación, vale para nivel de sexualidad, vale para derechos, ¿no? Cuando tienes consultas sobre la separación, sobre las custodias y todas estas cosas, ¿no? El bien de los hijos, sí, pero también el tuyo, ¿no? Yo creo que es un déficit que tenemos todavía las mujeres. Y estos casos de los que se habla cada vez más de violencia dentro de parejas muy jóvenes, ¿qué hemos hecho mal? Porque parece que se han dado muchos pasos hacia adelante, ¿no?, en pro de la igualdad, y resulta que ahora hay más casos que antes, o es que ahora se habla más que antes. Yo creo que de entrada se habla más. A Dios gracias, está ya la cosa mucho más visibilizada. Antes no sabíamos muy bien lo que pasaba, puesto que ni existía, ¿no? Eran cosas de mayores para ellos y para nosotros. Es decir, el tema del maltrato siempre se ha considerado que es para parejas estables que conviven y de mediana edad. Negamos la existencia de maltrato en personas de tercera edad, que existe, y negamos por sistema el maltrato en chicas y chicos jóvenes, que existe. Entonces, lo primero importante es que ellas se den cuenta que no es cosa también de sus madres y de sus padres, sino que puede ser cosa de ellas. Y con eso ya les protegemos, pensando que a ellas también les puede pasar, ¿no? Porque tú saber que te puede pasar una cosa mala sin emparanoiarte, pero tener esa información hace que estés un poquito más atenta y que cuando te pasa no lo dejes pasar, sino que lo vayas enfrentando, lo vayas comentando con la amiga, lo vayas comentando en el instituto o lo que sea, ¿no? De todas formas, creo que también es importante poner en valor que también se ha avanzado mucho en este campo, aunque por una parte se visibiliza más el maltrato, hombre, no cabe duda de que en estos momentos hay un repudio social que no existía hace X años, ¿no? Entonces, eso ya de por sí mismo supone un avance, ¿no? De hecho, ahora el maltrato se oculta. Antes incluso se exhibía. Entonces, esto ya de por sí mismo constituye un avance. Eso desde el lado masculino, porque las mujeres siempre lo han ocultado y ahora lo denuncian. Pero los hombres lo podían exhibir. Ya. Bueno, denunciar, pero, o sea, ¿cuántas mujeres, ¿no?, han fallecido a manos de sus parejas y resulta que no habían puesto ninguna denuncia? O sea que sí se denuncia, pero... Se denuncia, no todo. Y en el caso de las jóvenes que preguntabas, yo también creo que hay una responsabilidad de todos, que lo mismo que hacemos todos, impulsamos cosas buenas, también todos reproducimos cosas del pasado. Y en este sentido, por ejemplo, a mí me faltan como filtros y compromiso de los medios de comunicación. Se está dando un material para jóvenes, se están dando unas series, se están dando unos programas que yo creo que alimentan mucho los roles más australopithecus de ellos y de ellas. El amor romántico como un mito que oculta un montón de violencia y de tiranías mutuas y sobre todo de él hacia ella.
Y yo creo que ahí tiene que haber también un compromiso, no sé cómo traducirlo, pero que tanto en los institutos que se están con protocolos y tutorías dedicándoles a desvelar todo esto, también yo creo que en los medios de comunicación habría que poner censuras mayores a las series que se dan y a los contenidos de las series que están dirigidas a jóvenes, o a los programas, me da igual, tipo Gran Hermano, donde se toleran un montón de situaciones machistas y se están dando que tenemos todos derecho a expresión, pero tenemos una responsabilidad en lo que mostramos. Y yo ahí quiero, ya que estamos aquí, claro, pues no, quiero decirlo, ¿no? Sí, porque sí. todo el trabajo que hacemos luego de mentalización, que estamos haciendo un trabajo con las chicas jóvenes, ¿no? Trabajamos en la red y trabajamos luego con ellas presencialmente, ¿no? Para abordar cómo es un poco su sexualidad y cómo es el tema del ligue y de la calle de la noche, teniendo en cuenta que yo creo que no hemos retrocedido, pero no hemos avanzado lo suficiente para que las mujeres sigamos teniendo miedo cuando llegan las 12 de la noche para volver a casa, y siempre tenemos que buscar a alguien con quien volver, o si somos jóvenes están nuestros padres enchufados para tener que ir a buscarnos. Es decir, eso no ha cambiado. Entonces, está muy bien que nosotros trabajemos con las chicas, pero está muy bien que la sociedad siga cambiando y los medios de comunicación sigan cambiando y la reprobación social siga aumentando en cualquier situación de violencia contra en las redes sociales están, las mujeres. Bueno, es una plataforma de manifestaciones muy machistas, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque se amparan en el anonimato. Como yo no pongo mi cara en ningún sitio, puedo decir lo primero que me da la gana porque no tiene ningún coste. Con lo cual, lo políticamente correcto, que en principio es como superficial, pero que en el fondo va calando y va transformándome, y de repente, como dices, yo no puedo decir esto en público, en la red no hay cortapisas, no hay represión, sale lo primero, lo impulsivo, y por tanto sale lo más primario, lo menos educado, lo menos... Vale, ¿y entonces qué podríamos hacer ante esto? Porque yo no sé si las instituciones estáis contentos con lo que hacen las instituciones y podrían hacer, bueno, siempre se puede hacer mucho más, ¿no? Sí. Pero ¿qué esperáis? Por ejemplo, para poder atajar estos comportamientos en las redes sociales, ¿se puede hacer algo? Bueno, hablaba Itziar de una especie de censura, ¿no? Yo no sé, tendremos que sentarnos a pensar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los contenidos que se emiten en televisión, en general en los medios audiovisuales, no ayudan, más bien incluso fomentan o dan una sensación de normalidad hacia situaciones de maltrato o situaciones absolutamente discriminatorias y machistas, ¿no? Entonces, y en las redes sociales en concreto, que es un ámbito totalmente nuevo, pues lo mismo que pasa, que hay temas de seguridad no controladas todavía, ¿no? Cuando trabajas con tus datos bancarios en la red, o cuando pasa no sé qué con los correos, o cuando pasa con no sé qué con los Facebook y tal. Entonces, bueno, como es algo nuevo, yo creo que lo que tenemos que estar es atentos y reflexionando permanentemente sobre lo bueno que trae esto y aprovecharlo, como puede ser que nos permite un contacto mucho más directo con la gente joven, desde nuestro ordenador, desde nuestro email con ellos, desde el foro, a ver todo lo malo o lo que potencian de malo o lo que tiene de riesgo y trabajarlo también, ¿no? Y yo todavía creo que no hemos hecho más que empezar a trabajar los profesionales, a colarnos en los espacios de ocio y de red de la gente joven para ver si podemos con una presencia proteger más, y tendremos que seguir pensando qué se nos ocurre. Es que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Ya. ¿En tribunales estamos suficientemente protegidas las mujeres? Bueno, tú que eres abogado, bueno, también lo tienes que saber, porque, bueno... Sí, no. A ver, efectivamente ha llegado un momento en el que hay una igualdad formal, en el sentido que se han ido derogando aquellos artículos que resultaban al menos claramente discriminatorios. Sin embargo, esa igualdad formal o legal no es la que se refleja en la calle, ¿no? Nosotros estamos educados todos en un modelo patriarcal, en un modelo en el que hay un sexo más hegemónico, y además es que lo que es triste es que incluso se sigue fomentando desde algunos grupos de hombres esta especie de lucha de sexos y de mantenimiento de privilegios y de supremacía, ¿no?
en este sentido, en el grupo en el que milito, Piper Zuria, sí que estamos tratando de emitir manifiestos sobre aspectos concretos, pues ahora con respecto a la ley de aborto, la custodia el tema de la custodia compartida. Es que eso es un tema muy interesante que estuvisteis trabajando, que igual podías aportar un poco lo que habéis pensado, no sé. Sí, no, es que efectivamente ves que hay otras asociaciones que están trabajando, se habla de la custodia compartida como un derecho hacia la igualdad y bueno, de ninguna manera, porque claro, sería igualdad si efectivamente o existiera previamente una corresponsabilidad previa por parte de los dos miembros de la pareja, pero claro, vemos que la custodia compartida se está planteando ante supuestos en los que el padre ha tenido un desinterés o una falta de responsabilidad con respecto a los hijos y que se acuerdan de la custodia compartida cuando llega el momento de decidir qué pasa con la vivienda, qué pasa con las pensiones alimenticias, qué pasa con los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema mucho más profundo que decir tiene que ser lo uno o lo otro. Ante todo hay que pensar qué es lo que va a dar más estabilidad a los hijos, qué es lo que les va a desubicar menos. Entonces, o sea, ni pasar a la situación de antes, ¿no?, que sistemáticamente se le da la custodia a la mujer, ni a la custodia compartida sistemáticamente. Sí, yo diría que la custodia compartida es una utopía maravillosa. Es decir, ojalá lleguemos a la custodia compartida real. Es decir, no de derecho, que se está reivindicando como derecho me parece muy reivindicable, pero luego en la realidad, si realmente ese padre y esa madre ejercen los dos corresponsablemente el paternaje y el maternaje, cuando se separan realmente tienen derecho los dos a seguir ejerciendo eso y tienen capacitación para hacerlo. Lo que no se puede hacer es improvisar a un padre responsable cuando ha sido un padre ausente, a un padre capaz de acompañar a las criaturas cuando ha sido un padre desentendido, porque no sé cómo de la noche a la mañana surge esa motivación y esas ganas de acompañar y no sé cómo surge la capacidad de hacerlo solo porque hay una sentencia de divorcio. Muchas veces yo creo que se está encubriendo una pelea con la mujer y, como dice Rafa, por las condiciones materiales, cosas de pareja no resueltas que se pelotean a través de los derechos de los hijos. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no?, saber en un juicio, o sea, ¿cómo se puede determinar? Porque me imagino que en las parejas que han acabado muy mal, ¿no?, tal vez la mujer le esté reprochando al hombre que no se encarga suficiente de sus hijos. La custodia compartida, por supuesto, exige previamente esa aportación de ambos, pero sobre todo exige una colaboración, existe una conformidad. Yo veo prácticamente inviable dar una custodia compartida a dos padres, a un padre y una madre, perdón, que no se relacionan o que se niegan a tener muy mala relación. Porque es que incluso, aunque los dos hayan aportado y se hayan relacionado con sus hijos de igual manera, incluso habría que preguntarse si realmente esa alternancia, que se habla de custodia compartida, pero más que compartida suele ser alterna, si esa alternancia es la más adecuada para los hijos, ¿no? O si no estaremos fomentando una pérdida de hábitos, una desubicación de los hijos que pueda ser contraproducente. Entonces, en ese tipo de casos, incluso aunque haya previamente una corresponsabilidad, también habrá que plantearse si mantener esa corresponsabilidad y hacer que los hijos alternen entre un ascendiente y otro es lo más conveniente para ellos, ¿no? Yo creo que normalmente eso no es así, lo cual no significa que necesariamente tenga que ir la custodia para la madre, porque efectivamente todos estamos acostumbrados también a ver casos en los que... De todas maneras, en los casos complicados y difíciles, cuando no se ve claro, cuando el juez no lo ve claro, tiene un equipo de valoración que hace una entrevista a cada miembro de la familia y ellos son los técnicos de ese equipo que pertenece a justicia, al juzgado de familia, ¿no? Existe un equipo los que hacen la valoración y recomiendan al juez. Ya no está en manos de un abogado o de otro de lo que se pueda demostrar por las partes, sino que hay un equipo técnico, neutral, que hace una valoración de todos y aconseja, ¿no?, al juez tal medida o tal medida. ¿Y qué me decís del auge que parece que hay de falsas denuncias de mujeres que denuncian en falso a sus parejas? Bueno, para mí es un caso claro de reinculpación de la propia víctima. Es decir, a la víctima se le exige un plus, es decir, quien denuncia tiene obligación de demostrar. El maltrato no siempre es demostrable, no siempre deja marcas evidentes. Y el que además se denuncie cuando no has llegado a esa demostración, lo que hace es revictimizar nuevamente a la persona que ha denunciado. Yo creo que habría que tener mucho cuidado con las denuncias falsas porque
se está instalando de alguna manera la creencia de que todos aquellos supuestos en los que no existe una condena es equivalente a una condena falsa, cuando eso no es así. A una denuncia falsa. A una denuncia falsa, perdón. Cuando de ninguna manera es así, puede que haya casos en los que no llegue a poderse demostrar esa evidencia, por lo que decimos, porque quien denuncia tiene la carga de la prueba y esa prueba no siempre es tan evidente como para conseguir la condena y romper el principio de presunción de inocencia. Pero, sin embargo... Pero es que hay hombres que se están quejando de esto, ¿no? O sea, es que tal vez, claro. O sea, no... Podemos aprovechar que sí que es cualquier cierto cosa. que hay muchas mujeres que son maltratadas y a las que se está matando, pero también hay hombres a los que se les está culpabilizando sin que ellos hayan hecho nada, ¿no? O sea, ¿cómo detectar esto? Yo creo que también hay que hacer un compromiso del propio medio de comunicación de no dar pábulo a ese tipo de cosas. Porque realmente es una utilización muy indecente de situaciones muy puntuales que puede haber de mujeres que desde su rabia contra el marido o desde su indefensión o desde su psicopatía deciden mentir y utilizar algo sagrado como es el maltrato para muchas mujeres que lo sufren como un estilete contra esto o para sacar beneficio en un juicio, ¿no? El número de casos es absolutamente absurdo, de pequeño que es. Y sin embargo, lo otro, como tú dices, hay un montón de ellos evidenciados que se pueden probar. Hay un montón de maltrato psicológico que no se puede probar y que a veces la mujer se queje y denuncie. Luego el juez no va a encontrar suficiente apoyo material en pruebas y se va a quedar la mujer otra vez indefensa frente a la justicia, porque la justicia llega hasta donde llega. Entonces, realmente que haya 4 casos de mujeres que estén utilizando eso mal y darle a eso Paulo me parece mal, porque lo más terrible es que todavía hay indefensión a pesar, como tú dices, de lo que diga la justicia y cantidad de cosas que no se pueden demostrar, ¿verdad, Rafa? No, es que las mujeres de están... hecho, lo que se denuncia es solo la punta del iceberg. Ten en cuenta que se calcula que solamente se denuncia un 10% de los casos de maltrato que realmente hay. ¿Que pueda haber alguna denuncia falsa? No niego que pueda existir en algún caso, pero es que es realmente una situación ridícula pensar que eso es algo generalizado, como desde algunos incluso partidos políticos, algunos dirigentes se está tiene un haciendo interés público político. Cuando realmente esa situación es ridícula, es al contrario. Claro. Normalmente lo que se denuncia es solo una parte de lo que realmente ocurre. Pensemos y lo que se incluso... puede demostrar, la parte todavía más pequeña de lo que se denuncia. No, incluso... Claro, porque la violencia psicológica es muy difícil de daña demostrar, muchísimo, pero ahí está. y daña muchísimo. Es como el previo, ¿no? Para es el previo pasar a la y violencia el después. física. Y es el previo, pero es lo que continúa, porque cuando hay violencia física no desaparece la psicológica, sino que ha aumentado de intensidad y se mantiene. Y cuando deja de haberla, porque ha habido una denuncia y una orden de alejamiento, la violencia psicológica puede continuar con mensajes, con visitas, con acoso, con manipulación de los hijos. Es decir, el tema es muy serio, ¿no? Vale, solamente has dicho que se denuncia el 10% de los casos. ¿Por qué? O sea, realmente... porque tendríamos que acabar con este sentimiento de indefensión, entonces, ¿no? O sea, indefensión en la justicia por parte de, bueno, la policía también, los cuerpos de protección de las mujeres. La mujer que sufre violencia sufre varios procesos de revictimización. Uno de ellos es el pasar por la denuncia. O sea, muchas veces se piensa, no, es que esta denuncia simplemente por fastidiar. Vamos a ver, el pasar en sí mismo por un procedimiento en el que se parte de una denuncia es realmente incómodo, desagradable. Tienes que recordar situaciones desagradables en varias ocasiones, pasarte horas primero en la comisaría, luego en el juzgado, contárselo a la trabajadora social, al abogado, al policía que te toma la declaración, al juez. Son situaciones realmente desagradables. Esto para mí es un proceso de revictimización. Habría que buscar fórmulas más sencillas porque es que llega un momento en el que las propias mujeres prefieren no denunciar por no pasar por este proceso. Vale, buscar fórmulas más sencillas. Y por los ¿Qué hijos, más podemos hacer? y por los hijos. Porque entienden, ¿no?, que evidenciar públicamente un mal comportamiento de su padre les hace daño. Hombre, y hay otros muchos condicionamientos, por supuesto, económicos. Eso también les frena. Muchos de ellos, la sensación de soledad, la sensación de fracaso. Ten en cuenta que en esta sociedad patriarcal, de alguna manera, las mujeres han asumido la responsabilidad de mantener la unidad familiar. La pérdida o la denuncia o el rechazo
a su pareja constituye también una sensación de fracaso para la propia mujer que tiene que reconocer que ha fracasado en ese rol que le ha impuesto la sociedad en orden a mantener la familia. Entonces pedís fórmulas más sencillas a la hora de denunciar, parece que más ayudas económicas, puesto que si muchas no denuncian por temor a quedarse desplumadas. Sí. ¿Y qué más? Luego, en el caso de las denuncias, por ejemplo, una mujer que ha presentado una denuncia y la retira y su pareja vuelve encima como, o su expareja, ¿no? Con más leña todavía. Es que ¿no la habría alguna problemática fórmula de está proteger más? de las parejas que tienen mucha dependencia entre ellos, se producen rupturas y reencuentros, haya maltrato o no lo haya. Y muchas veces la ruptura que decide la mujer se convierte en un maltrato superior por parte de él que no soporta ser abandonado, ¿no? Entonces es todo muy complejo, pero hay que tener en cuenta que son relaciones de dependencia como puedes tenerlo con una droga o con un juego, y que por eso hay tanta recaída también, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos a las mujeres en este caso? Con tratamiento psicológico de él y tratamiento psicológico de ella. Pero una mujer que retira la denuncia dentro de, pues, de este caso de dependencia que vive, ¿no? Normalmente a ella le hay que mandan al psicólogo decirle, y va. estás expuesta a que esta Sí, persona vuelva, o se sea, le ya dice. es tu responsabilidad. Sí, eso se dice hasta en los juzgados, O sea, ya no se hay le nada dice el que hacer. abogado y tal y cual, y se le aconseja tratamiento psicológico. Y normalmente la mujer acaba aceptando y va. Ellos no van. Pero la mujer normalmente es más humilde, reconoce que tiene un problema y va a buscar ayuda si le han dicho qué es lo que tiene que hacer. Ya, pero tratamiento psicológico y sabe que está expuesta a que su pareja vuelva y le dé una paliza, igual que puede ser mortal. Sí, es que ten en cuenta que hemos hablado también en gran parte de aspectos materiales que va a conllevar esa separación, ese alejamiento de su pareja, esa orden de protección que va a suponer el alejamiento. Pero claro, ten en cuenta que en una pareja influyen también otros aspectos afectivos y de dependencia, no solo económica, sino de seguridad y otros factores que yo creo que... De apego. Apego, muchísimos que realmente están suponiendo que las mujeres, efectivamente, es que lo estamos viendo diariamente, ponen la denuncia y lo retiran. Inmediatamente es aprovechado por algunos grupos para decir, porque era falsa. No. Porque era falsa, no. Quienes estamos en estos estamos viendo que incluso a veces en casos de agresiones evidentes, incluso físicas. ¿Por qué? Porque va a suponer esa ruptura de la que hablábamos con muchos aspectos, unos de tipo psicológico, de tipo afectivo, de tipo de seguridad y otros meramente materiales. Lo primero se plantean, ¿cómo voy a pagar la hipoteca a final de este mes si él no me da dinero? ¿Qué me van a decir mis hijos? ¿Quién va a llevar quién va a recoger el hijo mientras yo estoy trabajando? Que en algunos casos hay ese tipo de dependencias, ¿no? puramente materiales, pero claro, que a una persona le pueden llevar a tomar decisiones que si no tuvieran ese condicionamiento no tomarían. Yeah. Es que es una decisión muy compleja, como ves, ¿no? Las dependencias, los lazos creados, la imagen social de la mujer, ¿no? Qué fracasada es la mujer, que está sola, qué poco valor tiene, el castigo social de que luego va a ser pues es nadie, ¿no? Y luego y ahí estáis vosotros para ayudar. Claro, es que muchas veces el descubrir que tienes una relación de maltrato, una relación insatisfactoria, que además puede ser una relación insatisfactoria, punto. Pero si además es de maltrato, a veces no es suficiente para la ruptura, pero sí es suficiente igual para poner en marcha una serie de procesos en la mujer que pueden llevarle a una ruptura si esa relación le está haciendo daño. Bueno, pues lamentablemente ya nos hemos quedado fuera de tiempo, o sea que, bueno, solamente pues daros las gracias por haber estado aquí, por habernos hablado pues de todos los retos que tenemos, que tenéis vosotros y todas como sociedad. Y nada, pues mucho ánimo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya lo han visto, todos los retos y problemas que tenemos todavía a día de hoy para seguir, bueno, pues para intentar lograr esta igualdad. Pero bueno, seguiremos peleando. Gracias, Bierarte. Agur.